Muy buenos días. Para continuar con el curso, a mí me corresponde platicarles sobre asma, la cual es una patología que vemos con bastante frecuencia en pediatría. De ahí la importancia de conocer, hacer un diagnóstico oportuno y llevar a un tratamiento adecuado. Vamos a iniciar definiendo el asma como una enfermedad heterogénea que es usualmente caracterizada por la inflamación crónica de la vía aérea. Y esto es lo que la caracteriza, que es esa inflamación crónica que me va a producir la sintomatología. ¿Qué sintomatología? Pues sibilancias, dificultad respiratoria, disnea, tos, dolor torácico. Y estos signos o síntomas van a ser variables en el tiempo o intensidad y se van a unar a limitación variable en el flujo aéreo. ¿Qué se sabe acerca del asma? Como comentábamos, es una enfermedad crónica que es potencialmente seria y puede controlarse. No se cura, pero sí podemos llegar al control. Los síntomas que describimos, sibilancias, falta de aire, opresión torácica o tos, se van a dar por la dificultad que existe al expulsar el aire de la vía aérea. ¿Por qué? Porque hay broncoconstricción, hay engrosamiento de las paredes de la vía aérea por la inflamación que existe, hay un aumento en la producción de moco. ¿Y qué me produce todo esto? Algunos desencadenantes como los virus, sincitial respiratorio, rinovirus, unos alérgenos, humo de tabaco, ejercicio, estrés. En las áreas rurales, pues que vemos humo de leña. En las áreas del sur nos refiere muchas exacerbaciones por la exposición que tienen a la zafra. Entonces, todos estos desencadenantes me van a llevar a producir inflamación en la vía aérea. Va a ser, por ende, una vía aérea hiperreactora, aquella que se cierra con el estímulo, damos tratamiento y hay una apertura nuevamente. Eso va a ocurrir durante una temporada si no damos un tratamiento. Ese epitelio se va a remodelar, va a cambiar. ¿Y qué va a pasar si hay remodelación? Ese cambio de epitelio me va a llevar a una obstrucción bronquial fija, que lo vamos a ver probablemente ya en la edad adulta, pero por ello es importante hacer un diagnóstico oportuno y empezar un tratamiento. En pediatría es un poquito más difícil antes del 5º año de vida realizar un diagnóstico y por eso se han hecho algunas clasificaciones sobre sibilancias. Vamos a ver acá los fenotipos de pacientes con sibilancias, clasificándolos en transitorias, de inicio tardía y persistentes, que van a tener una evolución variable. Entonces, el transitorio puede empezar desde el primer año de vida y disminuir los síntomas al llegar al 3er año de vida. Los tardíos o no atópicos son los que empiezan después del 3er año, pero el 6º año ya no van a tener sintomatología. Sin embargo, los persistentes es aquel grupo que empieza desde el primer año de vida y va a persistir en el tiempo con los síntomas. Por lo general son atópicos, se asocian a una IgE elevada. Por ello, entonces, no todos los niños con sibilancias en los primeros años de vida van a ser asmáticos. Tenemos también el índice predictor de asma que nos puede apoyar para diagnóstico, predecir cuál va a ser la evolución de nuestro paciente que ha tenido sibilancias en más de 3 episodios. Tenemos una clasificación de Castro Rodríguez que se dio en los años 2000, en donde nos habla de que es positivo cuando hay un criterio mayor o más presente, o bien 2 criterios menores o más. Dentro de los criterios mayores nos incluyen historia familiar de asma, diagnóstico médico de dermatitis atópica, y en los menores sibilancias sin resfríos, ¿verdad? No asociado a virus, eosinofilia mayor de 4% y un diagnóstico médico de rinitis alérgica. Luego esta se modificó en el 2004 por Gilbert. Acá nos habla igual de criterios mayores, nos incluyen 2 de los de Castro Rodríguez, tanto la historia familiar de asma como dermatitis atópica, solo que acá ya nos incluyen sensibilización a 1 o más aeroalérgenos. Y criterios menores, igual, sibilancia sin resfríos, eosinofilia mayor a 4%, y también sensibilización a leche, manía o huevo, alergias alimentarias. Entonces, con esto nos podemos dar una idea si el índice predictor está positivo,
Un 70% de los pacientes va a tener la probabilidad de padecer asma. Entonces ya nos ayuda a apoyarnos para el plan educacional de nuestros pacientes y de nuestro abordaje. Entonces, para hacer el diagnóstico de asma tenemos 3 esferas. Uno es el diagnóstico clínico, luego contamos con el diagnóstico funcional y si acá no llegamos a un diagnóstico, pues hacer un diagnóstico diferencial si nuestro síntoma es obstructivo. Entonces, dentro de la clínica, tenemos un paciente con sibilancias, con opresión torácica, dificultad para respirar o vientos. Por lo general en pediatría, pues es más difícil que se quejen de dolor o opresión torácica, pero sí, son pacientes que podemos haber auscultado con sibilancias en los primeros años y ahí darnos una idea del diagnóstico. Estos signos o síntomas pueden ser uno o más, pueden variar en tiempo e intensidad. Van a empeorar en la noche o en la madrugada o cuando hay frío. Por lo general tienen un desencadenante y van a empeorar con las infecciones virales. Si acá con esto me orienta a que clínicamente puede ser un paciente con asma, voy a hacer, si ya tiene una edad, una prueba de función pulmonar. Dentro de las pruebas de función pulmonar que conocemos tenemos flujometría, pletismografía y espirometría, que lo van a ver en otro capítulo. Para asma nos vamos a apoyar en espirometría. ¿Qué esperamos encontrar en una espirometría? Esta por lo general la vamos a poder realizar en pacientes que ya puedan colaborar mayores de 5 años. Y espero encontrar un patrón obstructivo que lo vamos a definir como con este índice, ¿sí? Es la capacidad vital forzada. ¿Cuánto de este volumen puedo sacar en un soplido, donde soplo con fuerza, en el primer segundo? En el primer segundo, ¿cuánto de este total, de este 100% puedo sacar? Normalmente, un niño va a sacar más del 80% de esta FBC. Si saca menos del 80%, hablamos de que este paciente está obstruido. Si está obstruido, pongo un broncodilatador, un beta-2 de acción corta, en este caso pues sería salbutamol, y vuelvo a poner al paciente a realizar la maniobra. Si al realizarla nuevamente va a incrementar este FEV1 en un 12%, eso me da diagnóstico de asma. Entonces, en la espirometría yo esperaría ver un patrón obstructivo con una reversibilidad mayor del 12% y eso me confirma el diagnóstico funcional de asma. Entonces, acá ya llevamos un diagnóstico clínico funcional y ya pasamos a hacer, si no llegamos a un diagnóstico, pues a buscar un diagnóstico diferencial. Si es por lo general, si hemos llegado acá es porque nuestro paciente lo que presenta es un cuadro obstructivo, pues ir a buscar otra causa de esa obstrucción, cuerpo extraño, una compresión extrínseca, intrínseca de la vía aérea. Gina nos da este algoritmo en donde si el paciente tiene signos o síntomas compatibles con asma, si la historia clínica lo evalúo, nos orienta hacia asma, entonces vamos y hacemos pruebas de función pulmonar, hacemos la espirometría. Si esta nos da ese patrón obstructivo con reversibilidad de la vía aérea, confirmo diagnóstico y empiezo tratamiento. Y si no, vamos a realizar nuevamente una historia clínica completa y voy a buscar un diagnóstico alternativo, un diagnóstico diferencial y si llego al diagnóstico, pues doy tratamiento a ese diagnóstico alternativo o diferencial. Ahora, si no encuentro un diagnóstico y clínicamente y por historia considero que sí es asma, vuelvo a poner a ese paciente a entrenar para espirometría, la realizo nuevamente y vemos la posibilidad de dar tratamiento en base a ese estudio. Ahora, si el paciente no puede realizar espirometría, estoy en algún lugar donde no hay acceso y clínicamente hay urgencia de empezar tratamiento, pues empiezo un tratamiento empírico con corticosteroides inhalados y beta-2 de acción corta, según la necesidad de nuestros pacientes, y vamos a evaluar a ese paciente entre 1 a 3 meses. Si hay una respuesta adecuada,
considero asma, sigo tratamiento y en cuanto pueda, confirmo con la espirometría. Entonces, a través de estos 3 puntos llego al diagnóstico. Entonces, un paciente con tos, con sibilancias que son desencadenadas con algo, ton de predominio matutino, nocturno, una tos al ejercicio, una tos que sea seca, me orienta hacia el diagnóstico, confirmo con la espirometría, si no confirmo, hago un diagnóstico diferencial. Ya haciendo estos 3 pasos, confirmo diagnóstico de asma, entonces empiezo un tratamiento. Nuestro tratamiento lo vamos a dividir en 2 pilares, el farmacológico, pero en asma es tan importante el tratamiento no farmacológico. ¿Por qué? Porque ahí están los desencadenantes. Yo estoy poniendo tratamiento, pero si el paciente se está exponiendo a los desencadenantes, vamos a seguir haciendo exacerbaciones. Entonces, dentro del no farmacológico van a incluir las medidas en casa, ¿verdad? Ver todo, que reduzcamos los ácaros del polvo doméstico. Acá pues podemos hacer pruebas cutáneas específicas si estamos pensando en algo alérgico para ver qué tenemos que manejar, pero estos son desencadenantes que definitivamente hay que quitar. El tabaquismo en adolescentes o bien en la casa, en la familia, porque a veces que dicen las mamás, el papá fuma, pero fuma afuera, ¿verdad? Pero igual viene impregnado a tocar, a besar a los chicos y todo. Entonces, igual son exposiciones que tenemos. Las mascotas, pues es bastante difícil porque nadie quiere deshacerse de sus mascotas. Entonces, buscar la manera de cómo puedan estar, no sacarlas, pero pues evitar el contacto con los niños, y si tenemos pues las pruebas específicas de alergias, un pre-test pues sería lo ideal. Y otros factores, como veníamos hablando, en las áreas rurales de nuestros países, el humo de leña, la contaminación que existe, todo eso debemos de tomarlo en cuenta, así como la técnica inhalatoria. Cuando empecemos un tratamiento, no solo es hacer la receta, sino que tenemos que enseñarle al paciente cómo utilizar los dispositivos que existen y darles un plan educacional de cómo administrar adecuadamente el medicamento a los niños, así como de qué deben de hacer si viene una crisis. Entonces, para el tratamiento de asma vamos a elegir la vía inhalada. ¿Por qué? Porque esta va a permitir la acción directa del medicamento sobre el órgano diana que requerimos, consigue un mayor efecto terapéutico con menos dosis, disminuye al máximo la aparición de efectos adversos. Entonces, a veces acá a la gente le da temor utilizar los inhaladores o le da temor utilizar los esteroides inhalados. Debemos de conocer nosotros bien el mecanismo de acción para que podamos traducirlo a las familias. Van a tener un apartado de este tema, de cómo utilizar los inhaladores, entonces no vamos a profundizar, pero sí deben de conocerlos para poder apoyar a los pacientes de por qué y cuándo usar cada uno. En pediatría, por lo general, vamos a utilizar un inhalador de dosis medida. Si son menores de 5 años, vamos a acompañarlo de una aerocámara, de preferencia que sea biválvula, una válvula inhalatoria y otra válvula exhalatoria, para que consigamos un mejor depósito pulmonar del medicamento. Entonces, en menores de 4 años, vamos a utilizar ese inhalador de dosis medida con la aerocámara. Entre 4 o 5 años depende de la maniobra, si el paciente la hace bien o no. Podemos ya quitar la mascarilla. La aerocámara siempre va a estar, pero podemos quitar la mascarilla. Ya a partir del 5º año en adelante, pues podemos empezar a utilizar un inhalador de polvo seco. Para el tratamiento farmacológico, pues existen varias guías. Ustedes pueden agarrar la guía que más les vaya gustando, a la que les vayan teniendo confianza, pero lo importante es que se guíen con alguna de ellas y sigamos esos escalones para arriba o para abajo, no ir cambiando de una a la otra, ¿verdad? Acá vamos a utilizar la guía de Gina. Gina nos habla de sus objetivos,
¿Cuáles son? Es alcanzar y mantener el control de los síntomas, prevenir las exacerbaciones de asma, mantener la función pulmonar cercana a los valores normales, mantener los niveles de actividad normal, porque recordemos una de los síntomas son tos desencadenada en este caso, pues puede ser por el ejercicio, evitar los efectos adversos de la terapia, y por ello es que tenemos que estar evaluando a nuestros pacientes para ir subiendo terapia si lo requiere o disminuyendo para evitar efectos adversos, así como prevenir la mortalidad por asma. Okay, ¿qué pasa? Puede estar el paciente controlado sin medicamentos, a veces lo dejamos sin medicamentos, pero es un paciente que tiene cuadros frecuentes de recaídas o que esas recaídas me lleven a un intensivo, que a lo mejor se enferma una vez al año, pero esa vez que se enferma cae en un intensivo, ese es un paciente que debemos de tratar. ¿Y por qué? Porque necesitamos evitar la mortalidad, porque este es un paciente que puede llegar a morir. Gina nos habla de un manejo personal de asma. Entonces, empezamos un tratamiento y después de que empezamos ese tratamiento vamos a estar evaluando al paciente cada 4 semanas, 12 semanas. En ese tiempo, ¿qué vamos a ir a ver? Vamos a ir a ver cómo están los síntomas, si hubo exacerbaciones, si hubo algún efecto adverso, cómo se siente el paciente, está bien con el tratamiento, está bien con la respuesta y si podemos, pues evaluar la función pulmonar. Hay que ir si no, pues hay que ir a ver el diagnóstico, hubo control de síntomas, o bien si no hubo ese control, hay alguna comorbilidad. ¿Qué comorbilidades podemos ver acá? Podemos ver rinitis, sinusitis, reflujo, obesidad, depresión. Entonces, hay que ir a buscar comorbilidades. No hubo control, hay que ir a ver cómo está esa técnica, cómo está la adherencia, si le están poniendo el medicamento, no se lo están poniendo, se lo están poniendo correctamente, están usando la aerocámara, están usándolo directo, porque las personas a veces les enseñamos y resulta que vienen ya sin aerocámara porque era más fácil para el niño. Entonces hay que ir a repasar esa técnica, ¿sí? Ahora, ¿qué vamos a hacer cuando hayamos visto este control? Si el paciente va mejor, si ya está controlado, entonces puedo venir y disminuir la terapia, disminuir un escalón. ¿Por qué? Porque mi paciente está controlado con lo que tengo. Y así voy a disminuir los efectos secundarios. Pero si mi paciente está parcialmente controlado o no controlado, vamos a subir de escalón para lograr que esté sin síntomas. Entonces Gina nos habla de pasos. Acá nos incluye 5 pasos. Estos son los pacientes de 6 a 11 años. Entonces, ¿cómo incluimos? En el paso 1, ¿cuándo empezamos el tratamiento? Depende de los síntomas que tengamos en nuestro paciente. Por ejemplo, si los síntomas son menos de 2 veces al mes, Gina nos dice, bueno, utilicemos esteroides inhalados a dosis bajas con un beta-2 de acción corta cuando sea necesario. Este es el tratamiento preferente, la primera línea que vemos, y la segunda, pues son los opcionales. Como opcional, pues nos pone a utilizar dosis bajas del esteroide continuas. Si los síntomas son 2 veces al mes o más, pero no es diario, entonces estamos hablando de empezar a nuestro paciente dosis diarias de un inhalador de un corticosteroide inhalado, o bien como alternativa utilizar receptores de antileucotrienos, o bien dosis baja del esteroide con el beta-2 de acción corta cuando sea necesario. Y así vamos a ir subiendo en escalón. Luego, si los síntomas son prácticamente a diario, o bien hay despertares nocturnos una vez a la semana o más, ya Gina nos habla de continuar con esteroide a dosis baja, pero agregar un beta-2 de acción prolongada. O bien, si vamos a utilizar el esteroide inhalado,
pero a dosis medias. O bien podemos utilizar la terapia SMART, que nos habla de colocar un esteroide inhalado con formoterol, ¿verdad? Cuando el paciente recaiga. Dentro de los controladores opcionales, acá nos ponen un esteroide a dosis bajas más un antileucotrieno. Ahora, si mi paciente tiene síntomas, la mayoría de los días tiene despertares nocturnos, una vez a la semana o más, pero también tiene disminución de la función pulmonar, ya nos indica, Gina, empezar esteroides a dosis media más un broncodilatador de acción prolongada, o bien dosis bajas de un esteroide inhalado más formoterol de mantenimiento, pero utilizando la terapia SMART, que es, en lugar de utilizar el salbutamol, estar utilizando el esteroide inhalado más el formoterol cuando el paciente lo requiera. Como alternativa acá nos ponen iniciar o asociar tiotropium o antileucotrienos. Y en el paso 5, cuando ya no hubo control con esta terapia, pues es clasificarla en base a los fenotipos. Utilizamos acá ya dosis altas del corticosteroide inhalado más beta 2 de acción prolongada y asociamos un anti-IgE. Y como opcional, asociar una anti-interleucina 5 o bien una dosis bajas de esteroides orales. Pero aquí sí debemos de ir viendo los efectos secundarios. Es difícil porque un anti-IgE, pues el valor es, el costo es más alto, pero nuestra alternativa, si no hay la posibilidad de cubrir económicamente ese anti-IgE, es utilizar ese esteroide tomado, que pues tengo que estar controlando ese efecto secundario para evitar que lo presente el paciente. Entonces, de esa manera vamos a empezar cuando llegue nuestro paciente por primera vez, ya hice diagnóstico, entonces veo cómo están los síntomas, cómo los está presentando, y así voy a ir poniendo el medicamento, ¿verdad? Desde el paso 1 hacia el paso 4. En los menores de 5 años, Gina, pues se queda un poquito más corto en el tratamiento. Tenemos 4 pasos. Acá en el paso 1, pues son pacientes que vamos a tener con terapia solo de rescate. En el paso 2 ya se dejan fijos los esteroides inhalados a dosis bajas. Y los esteroides a dosis bajas vamos a ver en la tabla, depende de la edad, cuándo vamos a hablar de que son dosis bajas, medias o altas. Como alternativa acá nos ponen un antileucotrieno o bien dosis de esteroide inhalado intermitentes cuando el paciente así lo requiera. Con los antileucotrienos, pues acá tenemos un warning por la FDA. Como para dejarlo de monoterapia, pues sí habría que considerarlo. Lo hemos usado pues cuando ya el paciente tiene alguna otra patología asociada, alguna otra comorbilidad como rinitis que cuesta controlarla, pero siempre hay que tener en vigilancia a ese paciente y ver que no me presente efectos secundarios. En el paso 3, en estos pacientes menores de 5 años, pues se sugiere de esta dosis baja doblar la dosis del esteroide inhalado y como alternativa continuar con dosis bajas del corticosteroide y asociar un antileucotrieno. En paso 4, continuar los controladores y pues referir al especialista. Acá pues ya habría que ver que realmente sea asma o ver algún otro diagnóstico diferencial. Entonces, cuando empiezo el tratamiento de mi paciente, voy a estar cada 4 semanas, 12 máximo, evaluando
la respuesta que ha tenido al tratamiento, ¿verdad? Para ver si estamos controlados o no. Vamos a evaluar los factores de riesgo para pobre pronóstico y ver los inconvenientes que hubo en el tratamiento. Siempre, aunque ya tengamos tiempo de verlo, vayamos a evaluar esa técnica inhalatoria, ver si lo está haciendo bien o si lo está haciendo, porque a veces sí saben cómo se pone, pero lo están poniendo solo cuando el paciente tiene síntomas, ¿verdad? O a veces la mamá dice, sí, lo estoy poniendo y el nene, no, no me estás poniendo. Entonces, ir a ver que la técnica sea correcta y haya adherencia. ¿Cuál es la actitud y los objetivos del paciente o en este caso de los padres para el diagnóstico? Platicarlo siempre, plantearlo siempre, dar el plan educacional de la patología y de por qué se requiere el tratamiento, y así los padres no quieren recibirlo, no estar aumentando el tratamiento, sino llegar con ellos a un consenso de qué manera es la mejor para ponerlo a su hijo. En lo económico también hay que tomarlo acá en cuenta, porque a veces podemos llenar la receta de medicamentos de alto costo, pero si los padres no pueden cubrirla, no vamos a llegar a ese control tampoco. Si el paciente está cumpliendo con todo, está poniendo el medicamento adecuadamente, está usando la técnica y no se controla, hay que ir a buscar comorbilidades, pensar en rinosinusitis, en reflujo, si hay un paciente obeso, o si hay SAOS, depresión, sobre todo en estos tiempos de pandemia, ansiedad, ya que todo esto puede contribuir a los síntomas y a la calidad de vida. Entonces, cuando hayamos visto estos 3 puntos, ya podemos hacer nuestro cuestionario para ver si el paciente está bien controlado, parcialmente controlado o no controlado. Estas son las 4 preguntas que nos pone Gina en su cuestionario. Es bastante fácil, pero hay algunos otros cuestionarios que tienen la parte pediátrica, como este. Aquí a través de caritas les podemos preguntar a nuestros pacientes cómo se ha sentido en relación a los síntomas y luego se van sumando los puntos y en base a los puntos vamos clasificando. Igual ambos como bien controlado, parcialmente controlado o no controlado. ¿Y para qué me sirve esto? Pues si mi paciente está controlado con la terapia que le tengo, puedo empezar a reducir un escalón. Estoy en el paso 4, por ejemplo, en 2 meses, si ya está controlado, paso a paso 3, si ya se controló en 2 meses a paso 2, y así me voy hasta quitar la terapia. Y viceversa. Si no se ha controlado, voy subiendo en escalón hasta que logre controlar la sintomatología de mi paciente. Y en cada evaluación, este es el sello que debemos de ver, ¿verdad? Como hablamos al inicio de la terapia, ver los síntomas, ver las exacerbaciones, si hubo o no, ver si hubo efectos adversos, ver si el paciente se siente mejor y si podemos hacer la función pulmonar mucho que mejor. Ir a confirmar nuevamente el diagnóstico, porque a veces consideramos diagnóstico, damos tratamiento y no hay respuesta, al final hay que ir a ver, ¿será? Y vuelvo a indagar y vuelvo a confirmar. Si sí lo hay, pues entonces ahí sí voy a ver, ¿hay control o no hay control? Si no hay control, voy a ir a buscar las comorbilidades que mencionamos, técnica y adherencia. Insisto mucho porque esto es lo que vemos en cada control del paciente con asma, para ver si bajo o subo la terapia. Bien, voy a compartirles un par de casos clínicos para que veamos cómo llevar a la práctica esta guía. Esta es una paciente de 8 años, con un peso al nacer de 7 libras 4 onzas, lactancia 6 meses y luego una fórmula hasta el año. A partir de esta edad, leche entera. Si lactó a los 6 meses, pues hasta acá ningún factor de riesgo. Dentro de los familiares, un hermano con rinitis alérgica. Y en el perfil social refieren que viven en Antigua, refieren frío, humedad, un perro y alfombras. Entonces, en perfil social, si vemos que hay algunos desencadenantes, a los 6 años refieren que empezó con cuadros de broncoespasmo, fue hospitalizada 5 días.
Y de ahí refiere broncoespasmos cada mes. La nebulizaron en todas las ocasiones. A los 6 años, 6 meses, empezaron con budesonida, 50 microgramos, 2 puff cada 12 horas. Y al mejorar la paciente lo retira. Paciente persistió con tos en las mañanas, tos en las noches, tos al ejercicio. Entonces les pongo acá en rojo lo que nos orienta hacia un diagnóstico clínico de asma. Recuerdan que dijimos sibilancias, pues la mamá a veces nos dicen tienen pito, pero también si el médico le ha dicho tiene broncoespasmo, entonces podemos traducir si ese paciente estaba obstruido, presentó sibilancias. Nos refiere a un cuadro de tos. Recordemos que decía que tos que puede ser variable, que puede ser desencadenada por algo, entonces esta tos va a ser en mañanas y noches. Entonces es variable en el tiempo. Tos al ejercicio, entonces está siendo desencadenada con el ejercicio. Con esto hago un diagnóstico clínico de asma. El médico que la estaba viendo inició budesonida 200 microgramos, 2 por cada 12 horas, ya es una dosis alta para la edad del paciente, pero a pesar de ello persistió con tos al ejercicio, tos en las mañanas y noches, y se enfermaba cada mes, por lo que fue trasladada. Entonces, recordemos nuestras características clínicas, como les comentaba, pues sí nos orientan a asma. Cuando llega la paciente, llega taquipneica, saturando 87%, murmullo vesicular disminuido, sibilancias expiratorias. El tórax con tiraje subcostal, fue ingresada, se inició un esteroide sistémico y salbutamol de rescate, oxígeno, y continuamos con la budesonida. Se reinterrogó a madre, que usaba el budesonida sin espaciador, y lo retiraban al mejorar. Por eso no decidimos cambiarle ni asociar nada más en este momento. Continuamos con la misma dosis que la paciente traía. Esta fue su radiografía de ingreso, con bastante sobredistensión, como vemos, ¿verdad? La paciente mejoró rápido. Por lo general, cuando son asma, abren bastante rápido. Entonces, tuvo muy buena evolución, estuvo 2 días. Aún presentaba sibilancias expiratorias, pero ya saturando bien, se fue a casa a completar su esteroide sistémico 5 días y a terminar su ciclo de salbutamol. No aumentamos el esteroide, se dieron medidas ambientales, técnica inhalatoria y su plan de acción de asma. Luego, al reevaluarla después de su egreso, la paciente persistía con tos matutina, tos nocturna, tos al ejercicio, un murmullo vesicular presente, no ruidos patológicos. Ya llevábamos los laboratorios, una IgE en 860 y una hematología con eosinófilos en 7%, el resto fue normal. Acá ya llevaba la espirometría, entonces esta nos indicaba una obstrucción moderada con respuesta positiva al broncodilatador 16%. Con eso confirmamos diagnóstico de asma, no comorbilidades, había apego a tratamiento, buena técnica, control ambiental después de todo ello entonces, y la paciente todavía sin control, ¿sí? Entonces, al tener todo esto bien, lo que procede es aumentar ahí sí un paso en la terapia. Entonces estamos en paso 3, pasamos al paso 4 de Gina. En nuestro segundo caso, se trata de una paciente femenina de 6 años, 3 meses, lactó durante 2 meses y luego le dieron fórmula hasta los 6 meses, luego entera. Entonces ya casi ya tenemos más factores de riesgo, familiares y personales negativos. Refiere la madre que a los 4 años inicia cuadros de secreción nasal verde y tos seca cada 2 meses. Fue tratada con jarabes para la tos, antialérgicos. Cuadros se hacían cada vez más continuos. A los 5 años iniciaron budesonida, 200 microgramos día y desloratadina. No había mejoría, por lo que incrementaron budesonida a 800 microgramos día, nuevamente una dosis alta. Persistía con síntomas, por ello le asociaron Montelukast a los 6 años. Entonces ya tenemos un esteroide inhalado a dosis altas más un antileucotrieno. A pesar de ello, la paciente persistió con tos diurna, diaria, nocturna, pito cada mes, por lo que lo refieren como asma severa.
Al evaluarla, la paciente con signos vitales normales, nariz mucosa pálida, orofaringe, vimos descarga posterior verde y amígdalas grado 2. Mandamos a hacer una tomografía, vemos acá ocupación de los senos maxilares, una hematología normal, una IgA en 58, vemos una IgE dentro de límites normales. Se hizo la espirometría, la cual presentaba obstrucción leve con respuesta positiva al broncodilatador, lo cual me hace diagnóstico de asma. Sin embargo, la paciente ya con esteroide inhalado a dosis alta más un antileucotrieno, que tenemos que evaluar comorbilidades. Hay comorbilidades acá, hay una sinusitis. Se dio, bueno, acá un incremento de la pulmonar, puede ser por la obstrucción que el paciente ha venido manejando. La paciente la recibimos en un paso 4 de GINA, pero evaluamos. El diagnóstico está bien, tiene un diagnóstico de asma, entonces la terapia va orientada. Sin embargo, hay una comorbilidad acá que sería la sinusitis que vimos, ¿verdad? En el perfil social, en la casa hay mascotas, hay humedad, hay tabaquismo pasivo de ambos padres, había una mala técnica inhalatoria, se hacía sin espaciador de volumen. Entonces, con todo ello, ¿qué hacemos? Modificar todos los factores de riesgo, enseñar nuevamente esa técnica inhalatoria, tratar la comorbilidad. No podemos seguir subiendo los pasos de GINA, sino tratar todo esto ya estable. Vemos la posibilidad de bajar en la terapia. Entonces, se dio tratamiento con amoxicilina clavulanato a 80, se iniciaron lavados nasales, budesonía nasal 2 veces al día, se suspendió el antialérgico y disminuimos la budesonía inhalada a 400 microgramos día con la técnica correcta. Continuamos el Montelukast, ya que la paciente presentaba rinitis asociada, y utilizando el salbutamol PRN. Entonces bajamos a paso 3 de GINA. Esta fue la evolución que tuvimos de la paciente. A los 2 meses, no síntomas diurnos, ya se quitó los síntomas nocturnos y al ejercicio. No hubo uso de salbutamol, estábamos con una paciente con asma controlada. Se continuó la terapia. A los 3 meses el asma seguía controlada, se retiró el Montelukast. Ya estaba solo con budesonida, 400 microgramos día. A los 4 meses continuaba controlada, la rinitis controlada. Entonces se disminuyó la budesonida nasal nocturna y a los 5 meses se disminuyó dosis del esteroide a 200 microgramos día. Se suspendió el esteroide nasal, se dio caso concluido y se refirió a su periférica. Entonces, por ello es la importancia de que cuando hagamos un diagnóstico, hay que estar evaluando a este paciente en el círculo que les comentaba, ir viendo que esté bien la técnica, que estén poniendo el medicamento, que haya apego al tratamiento, cómo está la casa, que no hayan factores de riesgo, que no hayan factores desencadenantes, que no hayan comorbilidades antes de subir una escala en la terapia. Entonces, aunque el asma no se cura, es razonable esperar que la mayoría de los pacientes asmáticos, el control de la enfermedad se puede y se debe alcanzar y mantener. Si no logramos el control, entonces replantear el diagnóstico porque estamos probablemente ante otra patología. Gracias. Si hay dudas, pues nos escriben a los correos. Muy feliz día.